Rare Teachers. Hoy tenemos para entrevistar al maestro Gerardo Páez, un gran académico, profesor de Lakeside International School. Le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de lo que es la evolución del estudio. Bueno, primera pregunta. Profesor Páez, ¿piensa usted que el estudio está evolucionando actualmente de manera positiva? Sí, el estudio siempre es un fenómeno que se tiene que estar actualizando constantemente, dado que va de la mano con los avances tecnológicos de investigación que va creando el hombre. Tan larga será el camino de la educación como tan larga la inquietud del ser humano por seguir investigando cosas que le competen con su entorno. Y no se diga aún si se llega a descubrir, por ejemplo, otro planeta, tú dirás, ¿no? Todo lo que se tiene que descubrir de ese planeta. Todavía no encontramos respuestas totales al planeta Tierra, imagínate, ¿no? Ahora que hablamos de evolución, ¿qué tan diferente era la educación cuando usted estaba en secundaria, por ejemplo? ¿Le parece que estaba bien, que pudo haber sido mejor? ¿Le parece que ahorita es mejor a como fue en su época? Bueno, la educación que me toca a mí corresponde a una etapa que se llama tradicional, que obedece a una serie de intereses de índole industrial, en donde los estudiantes teníamos que ser como máquinas. Entonces la memorización era un factor importante dentro de las clases. El profesor decía y tú nada más repetías y hacías. En la actualidad es diferente, dado que los nuevos medios de comunicación como la internet ha abierto la posibilidad de que cada individuo sea auténtico, y eso también ha tenido incidencia en la educación, a tal grado que, por ejemplo, la educación actualmente es totalmente personalizada, individualizada, y eso definitivamente cambia la técnica de educación dentro de la clase. Ustedes se pueden dar cuenta, no hay más trabajos en equipo, hay más exposiciones individuales, se toma más en cuenta las aportaciones de cada individuo. O sea, con lo que quiero decir es que la educación del pasado fue buena para ese pasado, pero para ahora, la educación que yo recibí, yo me tengo que actualizar para esta nueva educación, para este nuevo entorno social, y político y económico, al cual ustedes están siendo adaptados educativamente. Perfecto. Ahora que ya hablamos de lo que es el pasado y cómo ha evolucionado y cómo es que ahora lo tenemos que poner, digamos, ahora adaptado a cada individuo, digamos, o mecanizado, ¿cómo ve el futuro de la educación? Si cree que va a seguir personalizándose, depende de las habilidades de cada estudiante, o cree que vamos a volver a la época en la que tenemos que seguir memorizando, o ve algún cambio que nunca se ha visto antes. Bueno, es una pregunta interesante porque hasta parece una pregunta de ciencia ficción. Exacto. Pero no te podría decir a ciencia cierta cómo va a evolucionar el ser humano en el siglo XXVIII, ¿no? No sé qué avances tecnológicos hay en ese entonces, si se descubrieron otros mundos. Lo que sí te puedo decir es que tiende a evolucionar. Tiende a evolucionar a raíz de la inquietud del ser humano por entender lo que no conozco. Te vuelvo a repetir, si descubre nuevos mundos, nuevos universos, nuevos, no sé, cosmos, etcétera, pues todo eso, la inquietud del ser humano por entender qué es, lo va a obligar a verlo y a entenderlo y a enseñarlo de otra forma. Entonces me habló sobre la tecnología. ¿Cree que está estrictamente ligada a cómo evolucionan las clases en sí? Que la tecnología es una gran herramienta, pero ¿llega a ayudar o simplemente llega a modificar la manera en que aprendemos? Ambas, ¿no? Llega a ayudar porque te facilita el acceso a la información, ¿no? Y llega a modificar también porque uno como profesor tiene que adaptarse a esa nueva disponibilidad de información. Como te decía, en mi época el profesor era la ley y ahora solamente es un facilitador. Hoy el profesor, hoy en día, lo que tiene que hacer es facilitar los caminos adecuados para que el alumno se accese a cierta información y a cierto conocimiento. Ahora, ¿de qué manera conectamos la tecnología con su clase? Con mi clase, por ejemplo, tenemos la facilidad de internet y ahí podemos consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es un referente importante. En mi época tenías que llevar un libro que era bastante grande, buscar,
por el índice y encontrar la palabra. Obviamente que desarrollabas la habilidad y la encontrabas rápido, pero jamás con la velocidad que ahora ustedes lo hacen, ¿no? Entonces eso nos ahorra tiempo, que va de acuerdo con el momento que se está viviendo, de que tú en la actualidad puedes atender 5 cosas de manera simultánea en una computadora. En mi época no, en mi época nada más era un momento. Entonces todo va de la mano de acuerdo a la época, la educación va de acuerdo a la época. Pero sí, efectivamente, el encontrar ejercicios, diccionarios, ilustrar ejemplos, es una herramienta importantísima y nosotros los maestros tenemos que actualizar a eso. Tenemos más herramientas, que en este caso podríamos envolverlo en una burbujita llamada internet. Pero también esto nos da posibilidades de alcanzar mayores niveles, por decirlo así, de educación, es decir, podemos trabajar más duro, porque trabajando igual de fuerte que lo hacíamos en el pasado, ahora podemos obtener mucho más. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cree que trabajando incluso más de lo que hacíamos en el pasado, con todos los beneficios que tenemos ahora, sea bueno o malo para tanto los estudiantes como para la sociedad en general? Bueno, es bueno porque ahora, por ejemplo, van a tener diferentes puntos de vista y eso crea polémica. Esos son aspectos de que puedes entender un mismo objeto de diferentes formas, de diferentes puntos de vista. Antiguamente no, antiguamente era más sencillo, más directo y nada más tener la visión de una persona, en este caso un profesor. Y ahora tú tienes la ventaja de que tu punto de vista lo puedes publicar en un blog, lo puedes publicar en un diálogo de discusión, y es totalmente abierto, entonces es más enriquecedor, pero al mismo tiempo es más comprometedor, ustedes tienen más trabajo que hacer, pero si te gusta la investigación, es el campo fértil para eso. Exacto. Bueno, ahora tenemos que una evolución positiva en lo que es el pasado respecto al presente en el estudio. Yo digo que sí, pero cada momento tiene sus porqués y sus paraqués. Te vuelvo a repetir, en aquel entonces ese sistema era bueno, era efectivo, era considerado como lo mejor, ¿no? Pero ahora los medios de producción y las relaciones de producción han cambiado, entonces la educación también tiene que educarse, porque hay que recordar que la escuela, independientemente de la época que haya sido, de la época que haya surgido, la técnica que hayas seguido, etc., lo único que hace es que la escuela es como una maqueta de la realidad a la cual el alumno se va a enfrentar. Entonces, ninguna es buena, pero tampoco ninguna es mala, todo es bueno en su momento. Entonces, tenemos en la actualidad todos los beneficios. ¿Hay algo que podría mejorar ahora? Es decir, a corto plazo, por ejemplo, en los próximos 3 años, algo que se tenga que mejorar ya, que haya un error en el sistema educativo actualmente. Bueno, el error es que desafortunadamente el internet va más rápido que los cambios que puedan existir en estatutos. Entonces, de aquí a 3 años yo ya puedo decirle a los maestros cómo utilizar el internet y localizar páginas, pero dentro de 3 años quién sabe qué va a haber en internet. Entonces lo que se regularice ahorita dentro de 3 años va a ser obsoleto. Entonces esa es la desventaja que tenemos actualmente. Va más rápida la tecnología que cómo adaptarla y cómo digerirla y cómo adaptarla. Ese es el punto. Entonces en eso llevamos desventaja. Por lo tanto se les sugiere de una manera conjunta trabajar alumnos, profesores, padres, escuela, sociedad, para que esto sea más benévolo para todos, no sea una carrera desenfrenada como caballos desbocados, ¿no? Como lo que sucede en la actualidad. Tú dejas un trabajo a un chico, abres una página de internet buscando información y de repente te salen mujeres encueradas, ¿no? O te salen cosas que tú, pues, ¿cómo? Porque no hay una regularización, porque no hay un control, etc. Entonces, todas esas cosas van más rápido que la regularización misma. Ese es el gran dilema y ese es el gran problema al cual nos enfrentamos actualmente los profesores y la educación con respecto a la internet. Bueno, profesor Páez, fue un gusto tenerlo con nosotros. La información que nos brindó fue de suma importancia para el trabajo que estamos haciendo. Más de un profesor de tal gama, de tales conocimientos, que ha estado durante mucho tiempo en el campo. Y pues fue un gusto, muchas gracias. Gracias a ti. Puedo mandar un saludo a mi mamá. Mamá, te quiero mucho.
Aunque ya estás muerta, pero te quiero. Gracias, mami. Bueno, vamos a entrevistar a la coordinadora de primaria de Lakeside International School, teacher Silvia Orozco, acerca de un tema bastante curioso, lo que sería la evolución de la educación y el estudio en sí mismo. La primera pregunta sería, ¿piensa usted que el estudio está evolucionando positivamente? Pienso que sí, que está evolucionando. Ahora hay más acceso a la información. El que quiera estudiar o aprender sobre cualquier tema, la información está ahí, nada más es de buscarla. Ustedes tienen más acceso a la información que las generaciones anteriores. Tenemos que usted tiene sus años ya dando clases, entonces usted en su tiempo era diferente el método educativo. ¿Qué tan diferente era? ¿Le parece que era adecuado o que pudo haber estado mejor? Pienso que pudo haber estado mejor, como dije anteriormente, hay más acceso a la información, hay más medios de comunicación. Ya no es solo la verdad absoluta la posee el profesor, sino que el mismo estudiante aporta cosas, el mismo estudiante investiga, el mismo estudiante cuestiona y la información está ahí, no solamente en libros, sino que está constantemente cambiando y por medio de la tecnología tenemos acceso a ella. Entonces concordamos que ya el profesor no es la única fuente de información. No es la única, es un facilitador de información, pero no es la única como en el pasado se consideraba. Ahora tenemos la educación de ahora. ¿Cree que está bien? Tenemos todos el acceso a la información. ¿Cree que esto puede haber estado mejor? ¿Puede mejorar a corto plazo? Que no en generaciones futuras, sino esta misma generación en próximos años pueda estar viendo cambios en el sistema educativo. En lo personal sigo tomando cursos en la universidad y los cursos que tomo son clases virtuales. Ya uno no se tiene que desplazar hasta la universidad, sino, como dije anteriormente, la información está ahí desde la comodidad de la casa de uno accesa a esa información. Entonces igual en ese caso se pueden crear más espacios virtuales donde se creen debates, donde se creen interacciones igual entre los estudiantes, pero no desplazándonos hasta el centro educativo tal vez. El objetivo de la educación, ¿cuál sería el objetivo en estos días? ¿El objetivo de la educación en general o del sistema educativo actualmente? Dar herramientas a los estudiantes para que sean exitosos en el área en que se quieran desarrollar. Si lo comparamos al pasado, ¿sería igual o tendría cierta diferencia? Diferente, era crear, se ocupaba más mano de obra, entonces el punto era nada más crear personas que supieran, formar personas que supieran leer, escribir y sumar para trabajar en fábricas, para trabajar en maquilas, pero ahora hay trabajos igual, cuando ustedes se gradúen o ustedes están estudiando ahora para trabajos que ni siquiera han sido inventados, entonces por supuesto que hay más dinamismo ahora. Tenemos ya todas las herramientas, podemos encerrar en internet. Ya internet nos ha facilitado muchísima información, como dijo usted, ahora los cursos ya no se pueden, no tienen necesariamente que tomarse físicamente, no tienes que ir a una institución, sino que es una institución virtual en la que te facilitan todo. Esta información o esta herramienta, ¿qué tan útil llega a ser? ¿Puede llegar a hacer a los estudiantes más perezosos o los estudiantes están tomando los mismos esfuerzos que se hacía antes, pero con más herramientas? Todo depende del uso y la orientación que se le dé. Muchos docentes no incluyen la tecnología en sus lecciones porque tienen miedo de lo que usted menciona, que se vuelvan perezosos o que se distraigan, que no sepan usarlo correctamente. Entonces todo depende de la orientación que se les dé. La herramienta puede ser utilizada para bien o para mal. Perfecto. ¿De qué manera conectamos la tecnología con sus clases? ¿Qué grado es? Nuestro grado, la tecnología, bueno, este año apenas está empezando, lo único que hemos usado un poco es el proyector, pero el año pasado ellos hicieron un proyecto de stop motion, donde cada uno trajo su tablet o su teléfono y crearon un proyecto basado en lo que habían estado aprendiendo durante el año. Entonces pueden usar muchísimos recursos, el correo electrónico, diferentes aplicaciones dependiendo del tema que se va a estudiar. ¿Cómo vemos el estudio por decirlo así, 10 años? ¿Habrá un gran cambio en el objetivo de la educación o simplemente seguirá con el mismo objetivo
pero con más herramientas. ¿Cómo cree que va el futuro de...? Sí, pienso que el objetivo es siempre el mismo y el fin principal es el estudiante, y para lo que estamos centrados es en el estudiante. Eso seguirá, pero sí con más herramientas, con más recursos y más del lado de la tecnología. ¿Qué podríamos modificar en el sistema educativo ya para que se facilite más incluso? Tenemos herramientas como el internet, pero no son 100% efectivas, como mencioné anteriormente. ¿Qué podríamos mejorar? Que se puede mejorar mucho. Hay mucho por hacer por parte de las mismas familias de los estudiantes, y hay un mayor involucramiento por parte de ellos. Eso es una de las cosas que se puede mejorar, que nuevamente la tecnología es algo que sirve, que nos ayuda a mantenernos más comunicados, dar más facilidad a los estudiantes, no simplemente presentar el trabajo en el cuaderno o el impreso, sino dar posibilidad de que lo puedan presentar por correo, de que cuando están enfermos o están fuera del país puedan mandar los trabajos por internet. Entonces dar más facilidades a los estudiantes. Muchas gracias, teacher Silvia. Fue un gusto tenerla con nosotros, como siempre. Y la esperaremos en próximas entrevistas. Muchas gracias. Gracias.